Es bióloga y doctora en ecología, biología evolutiva, dirige el Wildlife Conservation Society Chile desde el 2005, un proyecto en todo Chile. Lideró el parque el establecer el parque Caruquinca, la mayor reserva de bosques y turberas en Isla de Tierra del Fuego, lugar de proyectos también ensayos, que es también un proyecto muy interesante. Participa en diversos consejos públicos y privados, donde fomenta el reconocimiento del valor crítico de la conservación para el bienestar humano y desarrollo sustentable, aportando con mirada femenina la creación de herramientas con base científica en procesos inclusivos e innovadores que permitan abordar la gestión de la conservación con efectividad. Recientemente ha creado la Red de Constitucionalismo Ecológico para reunir el mundo de las ciencias jurídicas y ecológicas y ofrecer propuestas concretas a la nueva Constitución chilena. Así que aquí, amorosamente, la Bárbara ha aceptado conversar con nosotros un ratito. Así que muchas gracias de antemano, Bárbara. Así que todo tuyo, el pantallazo. Bueno, entonces yo trabajo en una cosa que se llama la conservación de la biodiversidad y dentro de eso la práctica científica de ese quehacer, ¿ya? Y que no voy a hablar de eso ahora, porque creo que justamente por lo que alguien mencionaba ahí, Beatriz, estamos en un momento que el esfuerzo, que es una cuestión que con Olga venimos empujando hace muchos años, hoy día está focalizado en la Constitución, pero eso es una particularidad de un esfuerzo mucho más grande de poder conectar el conocimiento que viene de las disciplinas nuestras, de la ciencia ecológica y de otras, a una toma de decisiones que sea acorde no solo con esa información, sino también con el contexto ecológico y social en que nosotros vivimos actualmente y que hemos fundamentalmente vivido toda la historia de la humanidad. Entonces, en eso, y lo mencionó ahí la Claudia al pasar, hace un rato largo que estoy yo pensando cómo conectar las cosas que hago con regulaciones, con toma de decisiones en casos concretos. Y lo que estoy metida ahora es en una actividad que surge de esas reflexiones y de la práctica acorde, que es esta red de constitucionalismo ecológico que creamos con una abogada constitucionalista, la Liliana Galdames de la Universidad de Chile, y junto a Salvador Millaleo, que también es abogado constitucionalista de ahí, y que vio la luz el 11 de septiembre pasado, y que tiene el objetivo de un poquito reunir a gente de distintos espacios y poner en común todo algunas de las cosas que nosotros manejamos, que nos parecen de perogrullo, pero que no son ni vistas, ni entendidas, ni menos tomadas por el tema del derecho. Y la tesis que está detrás es que el derecho no entiende a la naturaleza, ¿ya? Y bueno, a poco andar de aquello, y justamente lo comentaba antes de que empezáramos con la Olga, la verdad es que yo me doy cuenta que gran parte de las esferas de la sociedad y de la gente que conforma esa esfera no conocen ni entienden la naturaleza, por los motivos que sea. Y entonces esto que nosotros estamos abordando en esta red de constitucionalismo ecológico es una lupita para un problema mucho, mucho más grande. Y bueno, yo hice una pequeña presentación, si es muy latera la paramos y seguimos con la conversación, pero en el fondo quiero a partir de una generalidad para ponernos a todos en un cierto contexto y luego mencionar algunas cosas específicas que tienen que ver con propuestas para el nuevo proceso constituyente. Y detrás de esto hay un documento que yo se lo mandé, no sé si te lo mandé la última versión, Claudia, que yo escribí, que usted, la Claudia, lo puede compartir con el grupo en caso que a alguien le interese, donde se resume esto y se profundizan algunas cosas un poquito más. Y si les parece, puedo partir. Dale. Puedo partir compartiendo en la pantalla. Como les digo, tengo una pequeña presentación, ¿se ve? Y perfecto, sí. Ya, voy a, como te digo, a poner en contexto lo que quiero decir y quiero mencionar que esta dicotomía falaz e irreal en la cual nosotros como humanidad nos hemos desarrollado, suponiendo que el mundo y que la naturaleza es una cosa separada de nosotros, está en la base de todos los problemas que nosotros hoy día tenemos. La verdad es que somos un único sistema, un sistema socioecológico
en el cual, aquí no sé por qué no puedo hacer avanzar la imagen, me pasa a menudo, ahí, en el cual el primer paso es reconocer una relación que es básica, indisoluble y vital que existe entre los humanos y la naturaleza. Esto que a muchos de los que están aquí les puede parecer de perogrullo, no lo es. ¿Ah? No lo es ni en la mente, ni en el entendimiento, y mucho menos en el accionar de la gente. Y bueno, lo que está detrás, el concepto más importante que está detrás y que es el sustrato fundamental sobre el cual se desarrolla la ciencia ecológica, es la biodiversidad, que es la singularidad más grande que existe en el universo y que tiene ciertas características, ¿ah? Que es una cosa sistémica, es compleja y que aquí yo la voy a resumir gráficamente de manera muy simple, y que involucra distintas cosas, distintas estructuras, distintos arreglos de los componentes de esa estructura y procesos que realiza esta estructura a distintos niveles. Un nivel conocido, el nivel de ecosistema, donde nosotros podemos imaginar tipos de ecosistemas distintos. Nuestro país es muy diverso en ese sentido. Dentro de esos ecosistemas se pueden identificar algunas relaciones tróficas o cadenas. Parte de lo que hace por ejemplo, Adriana seguramente tiene que ver con identificar estas relaciones en los ecosistemas altoandinos y que determinan finalmente el operar de procesos ecológicos, procesos ecosistémicos. Este nivel de ecosistema está conformado por especies, riquezas de especies, tipos de especies diferentes, poblaciones, y las cosas que hacen las especies, se reproducen, se comen unas a otras, se ayudan unas a otras, etcétera. Este nivel es el nivel quizás más característico que la gente más ve de la diversidad y normalmente se reduce y se caricaturiza en la imagen de algunas especies que son súper carismáticas y que están súper amenazadas, perdidas en alguna selva de bambú en alguna parte. Pero la verdad es que esta riqueza de especies es una cosa gigantesca, inconmensurable prácticamente, compuesta por, hoy día se conoce cerca de 1,7 millones de especies, se han descrito por la ciencia, pero se sabe que ese número puede ir entre 10 y 30 millones de especies, dependiendo de las estimaciones que nacen con distintos métodos, y la verdad es que la mayor parte de esas especies no las conocemos, ni mucho menos las relaciones que establecen entre ellas, ni las cosas que hacen. Y luego está el nivel genético, que son los componentes más invisibles. Bueno, últimamente con toda la tecnología estamos accediendo a ello. De estas especies se organizan de manera específica, se mueven estos genes estableciendo flujos específicos eh, entre las distintas poblaciones y entre los distintos ecosistemas. Todas estas cosas están conectadas unas con otras, funcionan al mismo tiempo. Y la mejor imagen que a mí se me ocurre para mostrar esto son estas muñecas rusas, en donde una pequeñita está contenida en una más grande y así sucesivamente. Y la biodiversidad tiene que ser pensada de esa manera. Los genes no existen en el ambiente, en el vacío, no están en el aire flotando, están contenidos en organismos, y estos organismos conforman poblaciones, conforman especies, y ellas se conectan de manera ecológica unas con otras para dar origen al nivel de ecosistema. Entonces, cuando uno piensa en la biodiversidad, tiene que darse cuenta que esto es una cuestión bastante más grande de lo que uno ve, bastante más compleja y fundamentalmente desconocida e invisible a los ojos. Ahora, otra característica de la biodiversidad es que es idiosincrática, está distribuida en los territorios de manera particular y se presenta a multiescala. En el Chile, aquí muestro esquemáticamente, es un país muy rico en ecosistemas por su geografía, por su historia biogeográfica. Entonces tenemos una diversidad de biodiversidad muy importante, desde la zona norte hasta la zona de los canales australes, desde las alturas de los Andes hasta las profundidades de la fosa de Atacama. Entonces, esto es importante reconocer y cuando uno piensa, es muy difícil mostrar esta diversidad. Cuando uno piensa en los temas globales, que son de los grandes desafíos que nosotros tenemos
que enfrentar ahora. Está por un lado la pérdida de biodiversidad y por otro los problemas de cambio climático. En el caso del cambio climático es muy fácil identificar el problema porque uno puede identificar la cantidad de partes por millón, la molécula de CO2 es la misma en todas las partes del globo y el universo. Uno puede definir ciertas metas cuantitativas de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, una serie de elementos que hacen muy fácil o relativamente fácil imaginar el problema complejo del cambio global. Con la biodiversidad no ocurre lo mismo, porque ella cambia en todas partes y es producto de historias evolutivas que son singulares, que son únicas y que son mayoritariamente irrepetibles. La biodiversidad, y esto es una de las cosas que yo sostengo y que me interesa que quede claro en la discusión constitucional, es efectivamente la única base material que permite y que sostiene la vida humana. No hay otra cosa que la biodiversidad. Y no solamente la vida humana en un sentido abstracto, sino también cada una de las formas en que esta vida se manifiesta, sea en un espacio social, en una dimensión cultural y ciertamente una dimensión económica. Y dada la naturaleza idiosincrática y diversa de la biodiversidad, cada una de esas manifestaciones es distinta en los distintos territorios y cambia en el tiempo. Ahora, como mencioné al principio, esta biodiversidad no ocurre en el vacío, y nosotros como alejada de los humanos, y nosotros como humanos somos parte integrante de esa naturaleza. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza de Chile, siempre tenemos que posicionarla en el contexto de la relación con las personas, con las sociedades, con las culturas. Y ese es lo que a mí me gustaría que quedara en la Constitución. Lo veo difícil, pero me gustaría que se reconociera esa relación indisoluble que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros como humanos y la naturaleza. La biodiversidad, dadas estas características que he mencionado, es el bien común más relevante y necesario de y para la sociedad, incluyendo la sociedad chilena. Y es una base que es inalienable para entregar bienestar a las sociedades. Ciertamente un derivado de esto, que yo no lo voy a profundizar más, pero que lo podemos comentar después en la discusión, es que ella en sí misma, esta biodiversidad, este bien común, es un componente desconocido, olvidado y a la vez necesario para transformar el concepto de soberanía. Y sobre todo en el contexto que voy a mencionar más adelante de alta degradación ecológica en la cual nosotros estamos enfrentando ahora. Esto para mí es quizás una de las propuestas más importantes que tengo para la discusión constitucional y que permite simplemente agregar un pequeño y permanente y obvio eslabón entre lo que es el bienestar de las sociedades y el bienestar de la naturaleza, en una línea que tiene fundamentalmente una dirección hacia el bienestar de las sociedades humanas, pero que también va en el sentido contrario, demostrando o mostrando la necesidad que tenemos nosotros de invertir, cuidar este bien común. Ahora, irremediablemente estamos conectados con la naturaleza y a problemas que derivan de la falta de ella, como el tema del cambio climático. Este es un esquema que muestra por un lado la naturaleza y por otro lado las cosas que nosotros hacemos como sociedad. Y como digo, esta es la imagen que tiene la mayor parte de la gente, la mayor parte de los tomadores de decisiones, o que por lo menos nos hacen creer que tienen, en el sentido de pensar que la naturaleza es una cosa que está separada de donde nosotros estamos. Y la verdad es que nosotros dependemos total y absolutamente de la naturaleza a través de las cosas que obtenemos de ella. Se llaman desde hace un tiempo estos servicios ecosistémicos que están cada vez más de moda y también están pasando de moda. Pero esa denominación no es sino un esfuerzo del mundo de la ciencia ecológica y de la conservación por llamar la atención y poder ver cómo mostrar el valor de esta biodiversidad al mundo hipereconomicista en el cual estamos embebidos. Y aquí hay un pequeño resumen de estos servicios ecosistémicos o de las cosas o de los bienes y servicios que nosotros obtenemos de la naturaleza y que están divididos en 4 grandes grupos y que lo que muestran es cómo todo el quehacer de las sociedades humanas, independientemente de donde nosotros estemos más o mediados por más o menos pasos intermedios, estamos conectados y dependemos de la naturaleza.
Uno son todas aquellas cosas que obtenemos directamente de ellas, como los alimentos se produzcan o se produzcan en sistemas eh, humanos o agrícolas, como los que trabaja la Olga, o se obtengan directamente de ecosistemas más prístinos, en lo que son materias primas, los recursos medicinales, el 75% de todas las medicinas que nosotros utilizamos viene de algún compuesto natural, el agua que nosotros bebemos, etc. Los servicios ecosistémicos que están relacionados con regulación cobran cada vez más relevancia en los escenarios que nosotros vivimos hoy día de cambio climático, porque cosas como la regulación del clima, la regulación de procesos de erosión, purificación y calidad de agua, no sé, procesos de control de plagas, que es una cuestión que hoy día estamos evidenciando en carne propia con el tema de la pandemia, son todos aspectos regulatorios que nacen del operar de la naturaleza y que en la medida que ésta se degrada, ellos también van desapareciendo. Y por cierto, asociado a eso, la posibilidad de bienestar para las sociedades. Y bueno, estos servicios de sostenimiento que están en la base de lo que son, sobre los cuales se sostiene toda la vida como la conocemos, que tiene que ver con la fotosíntesis, ciertamente, la captura de la energía del sol para transformarla en azúcares, de lo cual nosotros dependemos y se conforman, digamos, todos los organismos. La formación del suelo, esta delgada capa extremadamente rica y valiosa para distintas cosas, y el ciclaje de nutrientes, que son cuestiones que hace la naturaleza y que la ha hecho siempre. Y los servicios culturales, que muchos de ustedes los deben tener súper ubicados, ¿no? Los que tienen que ver con valores estéticos, espirituales, religiosos y otras cosas. Ahora, en específico, otro de los componentes importantes, o sea, contextuales en los que quiero destacar aquí, es que muchos de estos servicios están relacionados directamente con los problemas que derivan del cambio climático. Algunos de ellos los mencioné y están aquí marcados con rojo. Solamente quiero destacar tres cosas aquí para reforzar y explicitar la relación que existe entre biodiversidad y cambio climático. Una es que la degradación de la biodiversidad es uno de los factores causales más importantes y más significativos a los gases efectos invernaderos. ¿Ah? La segunda es que está relacionado con eso, es la otra cara de la misma moneda, es que la biodiversidad es el mayor captador y el mayor reservorio de carbono. Es la máquina más eficiente para hacerlo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Y el derivado de esto es que cuando nosotros pensamos en abordar los problemas de cambio climático y en implementar una agenda que nos lleve a una carbono neutralidad y a la vez a desarrollar adaptaciones a un mundo cada vez más caliente, se ha demostrado que una fracción significativa de ese camino tiene que estar dado o está dado por lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, que consisten básicamente en traer de vuelta la naturaleza a los lugares en los cuales ella ha sido degradada. Bueno, este esquema es cada vez más conocido y a mí me gusta, no porque sea el último, sino porque se ve gráficamente cuál efectivamente es el valor o la importancia, o la magnitud, mejor dicho, de la pérdida de biodiversidad, que es el elefante en el medio de nuestra sala. Está en la base de la mayor parte de los problemas que nosotros vivimos como sociedad, no solamente a nivel global, sino también a nivel nacional, y que se ejemplifica aquí súper gráficamente en esta identificación de los 9 procesos globales para la mantención de la vida en nuestro planeta, identificando un espacio verde marcado aquí como espacio seguro, donde el operar de estos procesos permitiría la vida como la conocemos, y fuera de estos procesos ya estaríamos entrando, como se muestra aquí en rojo, en espacios críticos al bienestar y la permanencia de la vida como la conocemos. Algunos de estos procesos tienen que ver, por ejemplo, con la acidificación del océano. Uno muy conocido es la pérdida de la capa de ozono, por ejemplo, en la atmósfera. Otros tienen que ver con la disposición de agua dulce. Algunos tienen que ver con el aporte de nitrógeno a los suelos o a los ciclos biogeoquímicos, y dos de los más, o el más conocido, finalmente, es el cambio climático, en el cual estamos bastante por sobre los límites adecuados para el bienestar humano. Sin embargo, uno de los factores que no es tan conocido y que está
muy por sobre todos los registros que se han tenido en la historia de la Tierra, es efectivamente la pérdida de biodiversidad, el que quizás, como digo, es el problema global más grande que enfrentamos, y a la vez es muy poco reconocido eh, por la gente, por los tomadores de decisiones y otros. Las causas a esta pérdida de biodiversidad son comunes y a la vez son súper invisibles. Este es un resumen gráfico del informe sacado por IPBES el año pasado, que muestra los niveles de pérdida de biodiversidad con algunos indicadores, por ejemplo, la pérdida de biomasa de animales silvestres por sobre el 80%, casi la mitad de los ecosistemas naturales están degradados. En el caso de Chile, las estimaciones bordean también un cuarto de los, perdón, un 50% de los ecosistemas de nuestro país, un cuarto de las especies amenazadas de extinción, y también declinando significativamente en sus niveles de abundancia. La manera gráfica de ver esto es que esta trama de la vida que mencionaba yo en un inicio, compuesto por estos millones de especies, como una red que nos sostiene a nosotros como sociedad. Y esta pérdida de biodiversidad lo que hace es justamente debilitar esa red haciéndole forados por distintos lados hasta que en algún momento no va a ser capaz de sostener muchas de las cosas y poblaciones que nosotros tenemos como humanos. Y las causas son súper comunes y son súper ubicuas y están profundamente relacionadas con el quehacer, la forma del quehacer de las sociedades humanas. Aquí están ordenadas estas causas, hoy día son 5 las más importantes. Cuando nació la ciencia de la conservación, por allá por los años 80, se hablaba de 4 causas, se les conocía en su momento como los jinetes del apocalipsis. Hoy día se ha agregado una quinta. La primera tiene que ver con la destrucción de los hábitats, la destrucción de los espacios donde está esta biodiversidad, fundamentalmente por desarrollos agrícolas y ganaderos en los ecosistemas terrestres. El otro factor es la pérdida, la sobreexplotación de los recursos. Aquí se muestra el ejemplo paradigmático que tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos pesqueros. En el caso de Chile, un ejemplo tremendo. La gente que vive en Iquique lo experimentó a partir de los años 90 hasta ahora, con pesquerías completas que han desaparecido. Más del 80% de las pesquerías de Chile está sobreexplotada y degradada. La contaminación, que aquí tiene una cara muy evidente por un pato que está, una gaviota, no sé lo que es, cubierta por derrames de petróleo, pero que en muchos casos es una contaminación invisible, difusa, que deriva fundamentalmente del aporte de fertilizantes, de herbicidas, de pesticidas a los cursos de agua para poder sostener una producción agrícola industrial. Las especies invasoras, un tema en el que yo trabajo bastante. Aquí hay un ejemplo local de Tierra del Fuego. El castor es una especie originaria de Canadá que llegó a Chile hace unas cuantas décadas y que se transformó en poco tiempo en la mayor amenaza a los ecosistemas australes de bosques y de turberas. Pero como esa hay una miríada de especies que nosotros en nuestros movimientos como humanos hemos movido y globalizado, y que siendo transportadas desde sus lugares de orígenes a otras ecologías y otras historias evolutivas, se transforman en amenaza para la sobrevivencia y la mantención de los ecosistemas a los cuales impactan. Tenemos muchas en Chile central y son una de las causas más importantes de degradación de nuestra naturaleza. Y ciertamente lo que es el cambio climático, que es el último jinete del apocalipsis. Entonces, cuando pensamos en la Constitución del 80, bueno, eso todo es el preámbulo, y con esto ya no me queda mucho más que decir, que pensando en todo esto, y pensando en la Constitución del 80 y la que tenemos que votar este fin de semana, es una Constitución totalmente descontextualizada, como si hubiese sido hecha para cualquier otro planeta, como Marte, por ejemplo. Tiene varios capítulos, como 14 capítulos, más de 110 articulados, que se refieren a distintas cosas: nacionalidad, derecho, ministerio, instituciones de distinto tipo, pero que no tienen ninguna o prácticamente ninguna conexión con la realidad del contexto ecológico y social del cual nosotros formamos parte. La palabra biodiversidad no existe en esa Constitución, ciertamente.
La palabra naturaleza está mencionada 15 veces, pero solamente una vez en el artículo 19, número 8, referida a los derechos, está mencionada en el sentido que tiene y se restringe a garantizar un derecho a un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza sin explicitar de qué se trata tutelar, ni preservar, ni mucho menos lo que es naturaleza. La demostración de que no se sabe qué es lo que es la naturaleza es que en nuestra Constitución no se menciona ni una palabra ni que tenga que ver ni con ecosistemas, ni humedal, ni mar, ni océano, ni costa, ninguna cosa que sea un referente o un reflejo de esa naturaleza. A modo de ejemplo, hay constituciones que son muy diferentes, como la Constitución del Ecuador, que es una constitución ampliamente reconocida como una constitución ecológica, donde la palabra biodiversidad aparece nombrada 26 veces, el suelo 15 veces, agua 25 veces, 25 veces aparece la palabra ecosistema. Nuestra constitución realmente está hecha en Marte. Y ese pienso yo que es quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros, que es aterrizar esta nueva constitución, incorporando elementos sustantivos que vengan de este orden natural ecológico, contextos reales, naturales y ecológicos, y además que se haga cargo del contexto ecológico y social en el cual nosotros estamos viviendo hoy día como humanidad y ciertamente en nuestro país, que es el estado avanzado de degradación ambiental que deriva de malas prácticas o de desarrollo a espaldas de esta naturaleza. Entonces, yo pienso que este es mi objetivo ahora con esta red de constitucionalismo y solamente un ejemplo traigo aquí, cómo uno puede ordenar el mundo y ordenar ciertas propuestas políticas o administrativas o cualquier otra cuando se hace cargo de este orden natural o ecológico. Y traigo el ejemplo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son 17 que normalmente se muestran en una plana con distinto color. Cuando uno se hace cargo de esto, de que hay un orden específico y de que las sociedades dependen de la naturaleza y luego como segunda derivada podemos pensar en el desarrollo de economía, uno tiene que pensar en esos objetivos de desarrollo sustentable de esta manera. En la base, una biosfera que precisamos mantener viva, precisamos mantener diversa y precisamos mantener compleja, sobre la cual se abre la posibilidad de desarrollar sociedades y ciertamente sobre esa de establecer economía. No es al revés. No es en un plano, hay una jerarquía ecológica de la cual tenemos que hacernos cargo. Y bueno, en el caso específico de este aterrizaje en esta nueva constitución, hay algunas propuestas específicas que yo tengo. El primero es reconocer esta relación básica, indisoluble y vital que existe entre biodiversidad y naturaleza, ¿ya? Que es lo que mencioné hace un momento. No es un primer eslabón de hacerse cargo de esta complejidad y que abre una serie de posibilidades al establecer una mirada relacional a las cosas, incluyendo la Constitución. La segunda es reconocer que la biodiversidad de la naturaleza es efectivamente la única base material sobre la cual nos sostenemos como sociedad y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad y que se ha agudizado a niveles indecibles en nuestro país es, por ejemplo, los desarrollos económicos totalmente a espaldas de la naturaleza. No llegan ni a la esquina. Y parte de lo que estudia alguien por ahí que tiene que ver con los problemas del tema de la salmonicultura es un ejemplo del resultado de hacer desarrollos y acciones y diseños e implementarlos como si ellos estuviesen en Marte, en un lugar donde no hay vida y del cual no dependiesen de ella. El tercero es que la biodiversidad es, en toda su complejidad, este andamiaje ecológico y que los procesos fundamentales que ella hace y opera son básicos para el bienestar presente y también futuro de la sociedad chilena y de lo que sea que pase con nuestro país, ¿no? Incluyendo específicamente lo que tiene que ver con mitigación y adaptación al cambio climático, que es un contexto en el cual hoy día
yo pienso que no es posible soslayar en una discusión constitucional. El cuarto punto es aquel de que la biodiversidad tiene un valor intrínseco y que es inalienable para el bienestar de la sociedad. No podemos nosotros tercerizar, externalizar aquello que tomamos de la biodiversidad. No es posible, aunque hay gente que piensa que con el tema tecnológico vamos a poder salvar muchas de estas cosas, finalmente, independientemente de los eslabones, estamos directamente o indirectamente conectados con la biodiversidad y la naturaleza, y tenemos que hacernos cargo de eso. Y por último, es que es efectivamente la biodiversidad de Chile el bien común más preciado e indispensable que tenemos. Y pienso que tiene que reconocerse como eje de nuestra soberanía y promover un trabajo en su protección, en su restauración y también en su promoción en el amplio sentido. Eh, Nosotros somos una sociedad altamente fragmentada por distintos motivos, y pienso que el reconocimiento objetivo de este espacio común es una oportunidad que se abre para convocarnos, relacionarnos unos con otros, y el trabajo de protección de esa biodiversidad abre un espacio para la construcción de democracia.